Ya. Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a presentar el video de nuestro proyecto final y nuestro proyecto final de programación 2. Los integrantes que hicimos el proyecto son Serna Ventura Carlos, Carrasco Efraín Nicolás Ramiro, Castillo y Cataco Mauricio, y yo, Luis Alcedo Chávez. El tema que elegimos con nuestro proyecto fue ambiental y nos inspiramos en ese tema más que nada por el caso de Repsol, que pasó último hace unos meses, que se les cayó petróleo en el mar y contaminaron parte de la fauna marina y cosas que mataron muchos animales, muchos peces y todo eso. El, la inspiración de nuestro juego es hacer algo parecido, como que caiga el petróleo y nosotros, que sería como un jugador, tratar de limpiar ese petróleo, para así tratar de no contaminar el medio ambiente, por decir. Puede pasar la siguiente pestaña, por favor. Los recursos que utilizamos serían estos, que tenemos unos spray de jugadores, unos bloques y un fondo, como pueden ver, de un bar. Ahí tenemos el petróleo, las bombas y la explosión que utilizaremos. Esto se mostrará al momento que se le presente el juego, más adelante. Ahora pasaremos al código. Muy bien, para empezar, con el código mostraré el código carácter. Empezaremos con el código carácter. Ya bueno, con el código carácter ahí mostramos una clase carácter. Y bueno, ponemos como tributo el línea X sin Y, donde será la posición del jugador. Ponemos el HB y un HB high para el hitbox, que será el tamaño donde quiero poner los sprites. Ese es el tamaño del cuadro y ahí pondremos el tamaño para que entren justo los sprites, ¿no? Del sprite del jugador, por decir. Y aquí ponemos los índices. También tenemos los índices, índice X, índice Y, para dar qué parte del jugador queremos poner. Y tenemos el Y y el high, que va a ser para los cortes de los sprites. Y ponemos en el public un constructor, bueno, que es carácter, y sus métodos, que es mover, dibujar y borrar, cosa que ahí no agregamos nada, que se agregará más adelante en el código, se lo va a mostrar. Y nada, y terminamos ahí con unos headers, y retorna su X, retorna su Y el HBY el HB high. Pasamos a la clase jugador. Ahí, como puede ver, clase jugador van a heredar de la clase carácter, el public de la clase carácter. En el private implementamos la velocidad y un bool. En la velocidad que veremos es a cuánta velocidad se moverá nuestro jugador. Y un booleano lento que se le va a implementar cuando el jugador esté en el petróleo, se volverá mucho más lento, cosa que le dará dificultades para poder limpiar el petróleo y todo lo demás. En el public tenemos en el constructor jugador, implementamos las posiciones del jugador en XY, que estarán en las posiciones 50. En HBY y HB high le pusimos 33, ya que cada bloque mide 45, y si lo ponemos en el 63, el spray entraría de una manera más cómoda, se podría decir. En velocidad lo ponemos igual 15. Esta va a ser la velocidad que se mueve el jugador. Y en el Y, ahí ponemos la imagen. Y en el high están las imágenes. Uno es dividido entre 3 y el otro dividido entre 4. ¿Puedo mostrar la imagen, por favor? Muy bien, como puede ver, nuestra imagen tiene en el eje X tiene tres personajes y en el lado Y tiene 4. Como en el Y, que es el ancho, se podría decir, de toda esa figura, lo dividimos entre 3, porque en este caso hay tres imágenes. Y en el high, que es el alto, lo dividimos entre 4. Para poder, dividir
cada sprite, ¿no? Y poder insertarlo. Y en el índice X y Y, lo ponemos, en el índice X lo ponemos igual a 1 y en el 0. En el 1 lo ponemos porque, a ver, puedes poner el personaje nuevamente. Justo cada, cada jugador está en una posición. El primer jugador está en la posición 0. En el segundo está la posición 1 y el otro en la posición 2, si hablamos del eje Y. Y tal igual en el eje Y, 0, 1, 2 y 3. En este caso lo ponemos en el índice igual a 1, porque el jugador de la posición 1 del eje Y queremos iniciar con ese jugador. Así que por eso es el índice X, para iniciar con ese jugador. Volvemos al código y ahí está lento igual a false porque el jugador que se vuelve lento todavía no está activado. Ahora pasamos al, al jugador, al método jugador, al método mover, perdón. Y tenemos como parámetro le ingresamos el lado y un bool mover. Y aquí solo implementamos el movimiento del jugador, ¿no? Para poder, para darle una buena simulación, por decir. Cuando para dar una buena simulación, por ejemplo, cuando le ponemos ahí en el key 0, que el X más la velocidad que ya está implementada, y ponemos el índice Y, que es igual a 2. Como mostré en las imágenes, el jugador va a salir el jugador de la posición 2. Y lo mismo en el Y, que está menos la velocidad, el índice, y nuevamente el Y en la posición 3 del jugador, el jugador estaría regresando. Y así sucesivamente con los números que van bajando. Y ponemos el índice X más para que haya simulación. Al momento que el jugador va cambiando en cada posición, se va a ver como si estuviera dando unos pasos, como si estuviera caminando, por decir. Y bueno, ponemos en caso contrario, que el jugador se quede quieto, es igual a 1, va a regresar a su posición original, que es el 1. Ahora entramos al método que es dibujar, ¿no? Bueno, ahí como parámetros es bitmap, para que entre la imagen, el gráfico, bueno, eso sí, el índice X, ahí tenemos una opción de if, cuando, cuando, cuando el índice X es mayor a 2, el índice X va a regresar a 0. ¿Qué quiere decir? A ver, si ponemos el personaje, ¿ves el personaje, por favor? Como el índice X, como acá hay tres personajes, ¿verdad? El primero está en la posición 0, el segundo está en la posición 1, y el tercero está en la posición 2. Como pusimos que si es mayor que 2, que el último que está en la posición 2, el personaje va a tener, no, la simulación va a tener que regresar al 0, al posición 0. Y así va a ser la simulación del jugador, ¿no? Que esté caminando hacia abajo, por cierto. Y bueno, acá la clase rectal, tenemos el hitbox para cambiar todo con sus respectivos parámetros. Y ahora pasamos a la parte que es colisionar, que simplemente es parecido a lo de arriba, solo que al momento de colisionar con los muros, el jugador va a retroceder un paso, no va a poder avanzar. Así el jugador no va a poder saltarse de los muros. Y bueno, su movimiento pues, es igual a false, o sea, no va a poder moverse. Y pasamos a la parte que es ralentizar, en el método ralentizar. En este caso, ponemos que el jugador, al momento de pisar el petróleo que está saliendo desde la base del juego, el jugador se va a volver más lento. Así que por eso le ponemos la velocidad, que es igual entre 2, que va a ser 2 veces menor su velocidad. Se vuelve más lento. Y ahí lo activamos con el lento igual true. O sea, esto se activa. Y pasando al otro método, que lo ponemos el jugador normal, va a ser su velocidad normal. ¿Qué quiere decir? Cuando el jugador, cuando, cuando salga del petróleo, su velocidad va a ser igual por 2. O sea, repite la misma velocidad que empezó. Y el lento se vuelve false, o sea, se desactiva la parte lento. Y bueno, así termina la parte de la clase jugador. Pasamos a otra clase que le explicaré a mi compañero. Ahora pasaré a explicar la clase petróleo. Esta clase, como las demás, va a
heredar de la clase carácter sus atributos y métodos, y va a tener su atributo propio booleano existe que va a determinar si ese petróleo en específico va a ser dibujado en el mapa o no, ya que son declarados todos los petróleos en todas las casillas del mapa, pero estos no se dibujan si no tienen este atributo como verdadero. Luego se declara el constructor de la clase petróleo, indica sus respectivos valores a sus atributos, y luego entramos a el método dibujar. En este, dependiendo si el petróleo existe, se le da una animación con el índice X y a la vez se le hace un recorte a su hoja de sprites y se genera un hitbox en el cual se le pondrá en la propia en el propio formulario para que aparezca y este se dibuja. Luego está el método invocar, que hará que el atributo existe se vuelva verdadero, haciendo de que este petróleo se empiece a dibujar en el mapa. Otro que retorna si el valor existe, el valor del atributo existe. Y otro método limpiar que hará lo contrario a invocar, hará que este ya no se dibuje. Y esto lo realizarán las bombas que limpiarán el petróleo. Luego vamos a pasar a la clase bloque. No está carácter. Bloque. Vuelve a heredar de carácter sus atributos y tiene su atributo especial tipo char, que se llama tipo. Este determinará qué tipo de bloque es en el mapa, cómo se muestra, si es un bloque de agua, tierra o piedra. Y ya veremos más adelante cómo lo hace. Aquí en el constructor vuelve a declarar los valores de los atributos y aquí en un switch, dependiendo del tipo, que puede ser pasto, agua, roca y fuente, le dan los índices necesarios para elegir la parte de la hoja de sprites indicada a cada tipo de casilla para así dibujarlo de manera correcta. Luego el método dibujar hace el mismo trabajo que con las demás clases, haciendo un recorte en la hoja de sprites y en su hitbox y lo dibuja en el formulario. Y un get que retorna el tipo de este bloque. Finalmente para mí explicaré la clase bomba. Vuelve a heredar de la clase carácter todos sus atributos. Tiene su atributo especial que es de tipo entero, tiempo, que marca cuánto tiempo la bomba va a ser dibujada en el mapa antes de desaparecer por la explosión. Vuelve a construirse con el constructor. Tiene su método cuenta que hace que el tiempo se reduzca en 1 para ir descontándolo hasta que se termine. Y se le dibuja como al resto de objetos. Ahora pasará a explicar la siguiente parte mi siguiente compañero. Bueno, ahora voy a proceder a explicar los otros formularios que, aparte del principal, el cual sería el oil washer, eh, al igual que este último, es de vital importancia para el correcto funcionamiento del producto final, el cual sería el juego en sí. Iniciaré primero con el formulario instrucciones. Ya, el propósito de ese formulario de instrucciones básicamente avisará al usuario sobre sobre cómo se va a jugar en sí el juego, de qué se trata, de todo. Aquí podemos ver las principales características de cada uno de sus componentes que se colocó en el formulario y solo tenemos como una acción, el cual sería el button one click, el cual prácticamente solo cerraría la ventana ya cuando el usuario ya haya leído todo esto y pueda volver así de una buena manera hacia el menú principal.
Ahora, como segundo tenemos al registro jugador. Ya, el cual su propósito, más que nada principal, sería el de poder eh, obtener el username o el nickname que el usuario proponga. Por ejemplo, puede ser su nombre o un apodo, por así decirlo. Para esto necesitaremos declarar dos atributos, el cual sería intentos y nivel, el cual sería enteros. Esto se pondría en el constructor de registro jugador del mismo formulario y así también lo podemos asignar a estos parámetros. Más abajo tenemos las características de todos los componentes que se han puesto. Y acá tenemos dos acciones, bueno, de dos botones, como se puede apreciar el button one click, el cual cerrará esa ventana, queriendo decir, por ejemplo, si el usuario se haya equivocado, en caso se haya equivocado de opción, pueda aún tener la opción de volver. Y ya para la segunda opción, que sería el button to click, esta sería ya la opción cuando ya el usuario pueda ingresar. Por eso ahí se menciona si el text box, el texto no está vacío. Entonces aquí ya puede aparecer todo. Bueno, se le puede ya llamar al formulario de All Washer, el principal, en el cual ya se le pasaría el nombre, el número de intentos y el nivel, el cual sería al máximo 2. Ya, aquí se muestra el show dialog, bueno, en donde se mostrará el juego en sí, hasta que ya acabe la partida y decide si gana o pierde. Después tenemos ya el delete para esto. Y, y como último, sería el else. Bueno, en caso si la caja de texto del text box estuviera vacío, saldría un mensaje donde diría ingrese un nombre válido. Esto ya para que el usuario no se pueda salvar de esta opción, por así decirlo. Y como último, bueno, por mi parte, sería el formulario de mi menú, el cual sería el principal de todos. Bueno, aquí sí, básicamente su propósito general sería ya para ubicar las opciones que el usuario pueda elegir. Aquí ya todas las características de los componentes y aquí tenemos la opción número uno bueno, sí, la acción, que sería el button one click, el cual haría para invocar el formulario de registro jugador, el cual lo vimos anteriormente, el cual aquí le podemos pasar los niveles y la cantidad de vidas posibles, que eso ya sería el máximo 5. Tenemos acá de nuevo el show dialog, el delete, y eso sería todo para el primer botón. Y ya para el segundo botón, bueno, la acción sería el button to click. Para esto llamaría el formulario de instrucciones, el cual, como anteriormente he mencionado, solo se mostrará las instrucciones, nada más. Y eso sería todo por mi parte y por último el delete. Ahora les paso con mi compañero. Como sabrán, al añadir una interfaz de usuario nos deja un código predeterminado, así que me encargaré de explicar los cambios a estos. En el encabezado de Oil Washer incluimos todas las librerías que escribimos, además de la librería vector. Creamos un public donde introduciremos un string para los nombres, un integral para la cantidad de bombas, donde serán inicializadas en 0. Utilizamos estos recursos para crear un puntero para el nombre, además de un if donde, dependiendo del nivel que escoja, el tiempo de expansión de petróleo será más constante. Se crean punteros para los intentos y el nivel para poder seleccionarlos luego. De aquí creamos un private, donde pondremos integrales de nivel, tiempo e intentos. Además que aquí utilizaremos los recursos multimedia para los diseños del terreno, bombas, petróleo y personaje. Vamos a asignar los valores para los lados, el movimiento, contacto, tiempo de juego y parámetros. Y utilizaremos el char para seleccionar la posición de los bloques y el agua en los dos mapas. Luego de eso, utilizamos un load para poner los parámetros de invocación del petróleo.
iniciando desde el centro para después utilizar el paint, que está más abajo, para poder dibujar los recursos. El timer 1 se utilizaría, además de presentar los intentos y el nivel en el que estamos, la posibilidad de dibujar el fondo y el aceite, además de la posición y el área de limpieza de estos, borrándose después de su uso. A su vez, ralentizamos al personaje cada vez que pisa el petróleo y asignamos las colisiones del mapa. Asignaremos el tiempo para que cuando este llegue a 0, el jugador ganará el juego, mostrando un diálogo para este. En las siguientes secciones ya nos encargaremos más de los movimientos del personaje en base a las flechas de dirección, el key down y el key up. Como penúltimo paso, el timer 2 se utilizaría para la invocación del petróleo y la asignación de que si este llega a tocar el agua, los intentos se reducen y cuando se lleguen a 0, el juego te va a detectar como derrota. Y para concluir, utilizaremos el temporizador para disminuir el tiempo. Con esto dicho, vamos a hacer una prueba de nuestro juego para que puedan entender muy bien de qué trata. Como ven, este es el menú principal. Tenemos los intentos que podemos tener hasta un máximo de 5 y elegir entre los 2 niveles que tenemos disponibles. Si ponemos las instrucciones, nos va a salir las reglas de estos, además de las teclas que tenemos que pulsar para poder activar los comandos. Vamos a poner jugar y el juego nos va a pedir registrarnos para poder añadir en su base de datos nuestra puntuación, que se basa en el nivel y las bombas. Voy a poner mi nombre, Mauricio, y vamos a empezar. Como ven, esto es nuestro personaje. Nos movemos con las direccionales y con espacio vamos a poner las bombas. No podremos eliminar el petróleo del centro, así que nuestro deber será el poder resistir las oleadas de petróleo sin que este toque el mar. Ahí vamos a esperar a que el tiempo termine para poder declarar una victoria y como repito anteriormente, en caso de que el petróleo llegue al mar, no nos va a detectar inmediatamente como pérdida, ya que tenemos 3 intentos. Solo se lo estaría reduciendo hasta que no tengamos ninguno. Nos quedan 10 segundos. Y nos sale un mensaje de que hemos ganado. Le damos a aceptar y nos regresa al menú. Si podemos ver la carpeta de nuestro proyecto, podremos ver que ha dejado un archivo de texto donde nos da nuestra información de nuestro nombre, cuántas bombas hemos dejado y el nivel que hemos hecho. Y con todo esto, nuestra exposición llega hasta aquí. Muchas gracias por prestar atención. Y nada, eso es todo.